No, estoy probando, ¿no? Porque a ver cómo se borra esta porquería. Nunca en mi vida usé esto. Yo, qué sé yo, cómo es esto. Ah, bien, bien, bien. Entonces, segundito, plantilla de página. A mí me gusta más esta. Esa está mejor, ¿no? A ver, entonces ahora lo que hay que hacer es borrar esta porquería acá. Bien, entonces, un segundo que ya falta poquito. Vamos a borrar todo esto. Ahí, esperen. Ya empezamos, ¿no? Vamos a borrar. Esperen que vea cómo se borra. Segundito, segundito. Un segundito que me quede ahí corto con el crear nota. Ahí está, ahora sí. ¿Sí? ¿Todos me ven bien ahí? Llamo todavía. ¿Se escucha bien? Bueno, entonces, vamos a hacer en primer lugar, si me ven acá. Ah, paren, una cosita importante. Me tengo que. Ahí está, me tengo que ver acá porque tengo que poner para grabar. Ahí va. Entonces, formalmente a partir de este momento comienza la clase. Grabamos. Ahí está. Formalmente comienza la clase ahora. Entonces, ahora tengo que ir a ver a mi screen, que acá está. Perfecto. Y ver a los participantes acá al costado. Segundito. Perfecto. Y no me están viendo a mí, pero ahí me ven, ¿no? Ay, Dios. Yo veo pantalla y cámara, sí. Pero acá no ven la. Perdón, perdón que estoy probando. Acá no ven, a ver, díganme si hay arriba. Qué bien, díganme si arriba ven esto. ¿Qué están viendo en la pantalla? ¿Los firuletes que yo hago? ¿Están viendo esos firuletes? Una cosa roja, sí. Unos firuletes, ahí va. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Quiero ver que quede bien grabado. Por las dudas, si alguien quiere grabar, grabe. ¿Cuándo te dé las.? No, ya estoy grabando bien, Micaela, grande. Igual esperemos que esto funcione. Entonces voy a borrar esto y voy a empezar comentando. Si me ven ahí, les empiezo comentando. Un par de cositas. Acostúmbrense, esto es en general, acostúmbrense a escribir, ¿sí? Escriban mucho las fórmulas, escriban con cuidado las cosas, qué quieren, hagan los razonamientos lógicos que hagan, si X está en tal lugar, entonces implica, aunque sean cosas tontas, háganlo, porque en el parcial y en los exámenes seguramente alguna preguntita salga de ahí, de hacer alguna pregunta para que desarrollen. Digo, alguna preguntita, ¿sí? Acá alguien está, perfecto. No, Nicolás Borges me levantó la mano, sí, sí. A ver, ¿tenés que decir algo? No, 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 estaba levantada hoy y la dejé Bueno, levantada. vamos Ya la a bajo. ayudar para de acá un ratito. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, les podemos preguntar, pruebe tal propiedad de los números reales, que si X es menor que tanto y entonces va.
Pero acostúmbrense a una cosa bien sencilla, o sea, la mayoría del parcial y del examen, esto lo tenemos que discutir todavía con Juliana, pero va a ser múltiple opción y verdadero o falso. Pero sí queremos ponerle por lo menos una preguntita para ver que se acostumbren a desarrollar las cuentas, ¿sí? Eso por un lado. Después, bueno, hay cosas que si ustedes ven en las notas que están en PDF en el curso, nosotros las vamos a saltear. El tema de gráficas de funciones, bueno, todo el mundo ya sabe cómo se hacen las gráficas, practiquen eso. Vamos a volver a estudiar gráficas en el curso más adelante. Eso está todo en el material de autoestudio y hay cuestiones que vamos a saltear en la clase de hoy, que son la parte de entornos, las funciones trigonométricas y todo eso. Eso se lo vamos a dejar para que lo vean ustedes. Después lo vamos a retomar. Entornos lo vamos a retomar más adelante, pero las funciones trigonométricas no las vamos a dar en el teórico. Igual hay un resumen colgado. ¿Estamos? El examen, bueno, todo indica que los parciales van a ser online, ¿sí? Pero no sé, no sabría decirte. Esperen que... Luis Juan, ¿querés hacer una pregunta? Que tenga la mano levantada. A ver, sí. Bien. Ask to unmute. Te estoy preguntando para desmutearte. Luis, Una ahí ¿querés hablar? consulta, profe. Sí, ¿me escucha? Nicolás Borges, ¿querés hablar? ¿Me escucha? Bueno, dejamos la pregunta para de acá un rato. Quedaron las manos levantadas. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy va a ser terminar la parte de funciones, que me quedaron un par de cosas por definir, y luego ir a la definición de los... No, pueden exonerar, obviamente, pueden exonerar. Luego vamos a ir a la definición de los números reales, a los axiomas que definen los números reales, tal vez probemos alguna propiedad de los números reales, etc. Que yo no los escucho a ustedes porque los muteé a todos. Si quieren los desmuteo, a ver, los desmuteo, pero que no haya ruido de fondo. A ver, les permito que se desmuteen ustedes mismos. Perdón. Ahí les estoy permitiendo que se desmuteen ustedes mismos. ¿Hay alguno Profe, que quiera yo hacer alguna tengo pregunta? una pregunta. A ver, hable alguno. Profe, no sé si escucha. Creo que no Sí, me ahí se escucha. escucha. Sí. Bien. Yo tengo una pregunta sobre, porque no pude entrar en el otro teórico, ¿en dónde estamos, o sea, o qué vamos a dar hoy? Porque yo Ah, más o menos me guié por lo de Miquel en la segunda clase, entonces quería saber. sí. No, lo que vamos a dar hoy va a ser esencialmente la clase, creo que es la clase 3, la clase de Miquel donde define los números reales. Hay una clase primero y después siguen otra Sí, clase. sí, esa, sí. Eso va a ser lo que vamos a ver hoy. Pero creo que es la clase 4 de Miquel, clase 4 y parte de 5, exactamente. Síganlo porque realmente es muy interesante como el enfoque que tiene él, es muy claro además. Profe, le Así paso una que, pregunta. sí, Las clases prácticas de la noche, ¿va a haber o no va a haber? eso estamos tratando de arreglar. Lo que falta es que nos faltan asignar docentes. Eso hemos hecho un pedido y vamos a ver cómo se resuelve. Porque yo no he podido meter los prácticos porque en el otro horario no tengo. Pero hay prácticos que graban las clases. Eso lo vamos a tratar de arreglar. Yo lo voy a consultar con Juliana. Lo que pasa es que todavía no nos han asignado docentes que pedimos. Pero vamos a arrancar con la clase y después en todo caso me preguntan todas estas cosas, que ya pasaron 10 minutos. ¿Estamos? Entonces, a ver si se ve. ¿Qué es una función? Recuerden ustedes que una función es una reglita, y como siempre me olvidé poner el lápiz. Acá está. Ahí está. Bien. Bueno, recuerden que una función es una reglita que va de un conjunto A un conjunto B. Estoy estrenando esto, así que los dibujos posiblemente no sean lo más lindo. O sea, es una reglita que me agarra un conjunto A, un conjunto B, y me asigna a cada elemento que hay en A un único elemento del conjunto B. ¿Sí? Eso es una función. Lo importante es que a cada elemento de acá solamente le puedo asignar uno de acá. Esto es lo que se llama el dominio de la función A, esto es lo que se llama el codominio de la función A, eso ya lo hemos visto en la clase pasada.
Y hay un punto importante, a un elemento del codominio le pueden llegar más puntos, por ejemplo, este puede ir a parar también ahí, ese no es problema. ¿Sí? Lo que es importante es que de acá, el de acá solamente vaya a parar a un lugar, el de acá, perdón, solamente vaya a parar a un lugar de acá, de acá. ¿Sí? Quiero decir, yo señalo con el dedo y no se ve. Este vaya a parar a un lugar de este. ¿Sí? Entonces, eso se denota matemáticamente así. Es una función, me agarra el elemento X, que lo vamos a poner así. Este elemento X está en el conjunto de partida, en el dominio. Y cuando yo trabajo con un elemento en particular, se usa esta notación. Es una flechita. Fíjense que acá tengo como una especie de barrita. Es notación. Esto quiere decir, agarro este X, este elemento particular, y lo mando a f de X, que es un elemento de B. Les voy anunciando, es una notación que se suele usar. La función en general agarra elemento en conjunto A y me da un elemento en conjunto B. Y si yo me restringo a un elemento, le pongo así directamente esta notación. ¿Sí? Y había un punto que aclaramos la clase pasada, que la imagen de una función no necesariamente coincide con el codominio, ¿no? Con el codominio sería todo esto, el conjunto B. La imagen de una función, que la denotamos así, es el conjunto de todos los puntos aquí en donde existe un punto aquí en el conjunto de partida, tal que llega ahí adentro. Esa sería la imagen. ¿Está claro? Entonces, lo que vamos a definir ahora son los conceptos de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad, que son cosas que seguramente en GAL 1 ya las hayan visto, pero de todas maneras las vamos a repasar. Son cosas que en el liceo han visto. Muteo a todos de nuevo. Muteo a todos. Y al final me hacen las preguntas. Déjenme ver cómo se hace esto. Muteo a todos. Muteo a todos. Saco. Lo que me interesa saber, acá me dicen en el chat, qué es lo que están viendo en la pantalla. ¿Me están viendo a mí o están viendo la página en blanco? O las dos cosas. Ah, está, perfecto, perfecto. Excelente. Pero se ve bien, digo, se entiende bien. Está, perfecto. Entonces, vamos a ir a las definiciones. Permítanme borrar esto, o puedo seguir por acá. Ahí. Puedo seguir por acá abajo. Definiciones. Y con esto terminamos el tema de funciones. Supongamos que yo tenga una función f que va de un conjunto A a un conjunto B. Entonces, primera cosa, ¿cuándo f es inyectiva? ¿Cuándo f es inyectiva? Primera definición. Decimos que f es inyectiva. Uy, qué incómodo que es escribir acá. Decimos que f es inyectiva si pasa lo siguiente. Si dos elementos del punto de partida, del conjunto de partida, van a parar, dos elementos distintos del conjunto de partida van a parar a dos elementos distintos del conjunto de llegada. Es decir, si se cumple lo siguiente. Si x distinto de y implica necesariamente que f de x, la imagen de x, es distinto de la imagen de y. ¿Estamos? Eso es el dibujito que yo les hacía recién. A ver si se ve acá al costado. Eso es lo que yo les decía recién. Ah, no se ve nada, perdón. Eso es lo que les decía recién. Entonces, es una función que me agarra dos puntos distintos del conjunto A, y esos dos puntos distintos van a parar a lugares distintos del conjunto B. ¿Sí? Eso quiere decir que sea inyectiva. ¿Sí? O lo que es lo mismo, decir que si acá hay un elemento al cual le llegan dos elementos del conjunto de partida, si en vez de dos elementos a los que le llegan dos elementos del conjunto de partida, entonces esos dos elementos son iguales. O sea, una manera equivalente a decir esto es con el contrarrecíproco, es análogo. Esto es lo mismo que decir sí, solo sí, si se cumple el contrarrecíproco. Es decir, si yo niego f de x distinto de f de y, o sea, si yo pongo f de x igual a f de y,
entonces necesariamente X tiene que ser igual a Y. Escribo esto porque a veces para probar inyectividad es más fácil trabajar con la contrarrecíproca. Es decir, si yo parto que las imágenes son iguales, llego a que las preimágenes son iguales. Porque estamos trabajando con igualdades. ¿Se entiende? En la otra definición de arriba estamos trabajando con desigualdades. X distinto de Y implica F de Y. Trabajen de la manera que les resulte más cómoda. Bien, esa es una función inyectiva. Hay muchos ejemplos. Una recta, por ejemplo, es una función inyectiva en todo R. ¿Sí? La segunda definición es la de sobreyectividad. Entonces, F es sobreyectiva si la imagen de F es todo el conjunto de llegada. ¿Estamos? Si la imagen de F es el conjunto B. Es decir, voy a hacer unos dibujitos. Si la imagen de la función F es exactamente el conjunto de llegada. Es decir, para todo elemento del conjunto de llegada hay al menos un elemento del conjunto de partida que va a parar a ese elemento. ¿Sí? Eso escrito en lenguaje matemático es, para todo I en el conjunto de llegada B, existe al menos un X en el conjunto de partida, que puede ser único o puede no ser único, pero existe al menos un X en el conjunto de partida, tal que F de X es igual a Y. ¿Sí? Es decir, que la función me mapea todo el conjunto A en todo el conjunto B. Es una cosa así. ¿Sí? A todo elemento de acá le llega algo. Esas se llaman sobreyectivas. O sea que el recorrido es todo el conjunto B. ¿Se entiende? Y también vamos a dar algunos dibujitos ahora de ejemplo. Y finalmente, F es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. Dicho en términos, en palabras, F sobreyectiva tiene que ser F inyectiva si es sobreyectiva. O sea, a todo punto de la imagen del conjunto de llegada le tiene que llegar algo. Y además tiene que ser inyectiva. O sea que eso que le llega es único. Es decir, para cada punto en B hay un único elemento en A que va a parar ahí. Esa es la definición de biyectividad. Vamos a correr esto para arriba. Entonces, F es biyectiva. Estos conceptos ténganlos bien en claro. Si es inyectiva y sobreyectiva. Inyectiva y sobreyectiva. Las dos condiciones. ¿Sí? Y si yo quiero escribir esto, en lenguaje matemático, lo que tengo que decir es que para cada I, o para todo I, digamos, bueno, ahí ya quise escribir lenguaje matemático y escribí palabras. Para cada I en el conjunto de llegada existe este simbolito de interrogación acá, quiere decir que existe un único. ¿Sí? El existe seguido por ese simbolito de interrogación, quiere decir, existe un único X en el conjunto de partida, tal que si le aplico F a ese X voy a parar al I. Es decir, que hay una correspondencia 1 a 1 entre elementos de A y de B. Es decir, tienen que tener la misma cantidad de elementos y cada elemento de A va a parar a cada elemento de B. O sea que esencialmente A y B son la misma cosa a los fines prácticos. ¿Sí? Porque hay una correspondencia 1 a 1. Eso se le llama, ya van a ver en GAL 1, eso se le llama isomorfismo, a una biyectividad entre espacios, cuando uno trabaja con espacios vectoriales, por ejemplo, que ya verán en álgebra 1 o en espacios o de R en R, eso se llama un isomorfismo y se dice que los conjuntos son isomorfos. Es decir, uno es equivalente al otro o una deformación del otro. ¿Estamos? Un mapeo de... No, una constante no, la constante no es biyectiva. Lo que quiero decir es que son conjuntos que son maneras diferentes de identificar lo mismo. Por ejemplo, piensen en esto. Piensen que el conjunto A sea el conjunto de los estudiantes que están siguiendo el curso y el conjunto B sea el conjunto de las cédulas de los estudiantes que están siguiendo el curso. Entonces, para cada estudiante le corresponde una cédula
y para cada cédula le corresponde un estudiante. O sea que en definitiva, a los fines prácticos, para mí la cédula y el estudiante son la misma cosa, porque representan lo mismo. ¿Está claro? La identidad es biyectiva, por ejemplo. Vamos a hacer unos dibujitos tontos para que quede bien claro. Esto es antes de entrar propiamente a la construcción axiomática de los números reales, que es un tema muy lindo, y que yo cuando estudiaba en Córdoba, este tema me partió la cabeza, porque los antiguos tenían la idea de que, una idea intuitiva de lo que eran los números, era una idea geométrica, incluso los números negativos tardaron en aparecer, el 0 tardó en ser aceptado como un número natural, digamos, un número apto para ser manipulado. Después aparecieron los racionales y después los pitagóricos, que se llevaron la sorpresa con los irracionales. Entonces, hay toda una construcción para los griegos y para los antiguos, incluso para la gente del siglo XVII, del siglo XVI, los reales eran una recta. Uno cuando piensa en reales piensa en una recta ordenada, donde puedo poner todos los numeritos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Los negativos, los racionales en el medio, y queda esa recta ordenada, la identificaban con esa recta continua y ordenada, la identificaban con los números reales. Y ahora vamos a dar, bueno, en el siglo XIX hubo una definición constructiva de los números reales, que eso no nos vamos a meter, es un tema bien complejo, que estudia la gente de lógica y la gente de teoría de conjuntos. Eran los números del demonio, sí, Alex, sí, exactamente. Eran números problemáticos, el 0 incluso era un número problemático, para dividir por 0. Pero después hubo una construcción axiomática. Se vio que el conjunto de los reales era un conjunto con dos operaciones y una relación de orden. Las dos operaciones son suma y multiplicación, y eso cumple una serie de propiedades. Y al final hay un último axioma que me define unívocamente el conjunto de los números reales. Eso en un ratito. ¿Cómo estamos con el tiempo? Recontra bien. Bueno, entonces, ejemplos tontos. A ver, yo recién estoy aprendiendo a manejar esto. Entonces voy a probar cambiar de color, a ver qué es lo que pasa. Simplemente para... A ver, aprieto acá. Vamos, ahí está. Vamos a usar el azul. Bien. A ver qué tal funciona el azul. Entonces, ejemplos. Si yo le pongo una función que es así, ¿no? No voy a hablar de gráfica de funciones, pero piensen que esto es un intervalo. Esto acá es un intervalo AB de la recta real, y esto acá esto sería el dominio de la función. Esto aquí sería el dominio de la función, y esto sería el codominio de la función. ¿Se entiende? Pensemos, esto es el dominio de una función, que es un pedacito de los números reales, un intervalo, por ejemplo, y este es el codominio de la función. Entonces, ejemplos. ¿Qué pasa si yo les dibujo una función que es así? ¿Qué pasa con esa función? Existe la E al revés, sí, pero Z al revés va con S, no con Z. Y el simbolito exacto es un único. Bueno, ¿qué pasa con una función así? Esta función es inyectiva. Ojo, puede ser que haya funciones que no sean ni inyectivas ni sobreyectivas, ¿no? Esta función exactamente es inyectiva, porque si yo tomo dos elementos distintos acá, X e Y, por ejemplo, esos elementos van a parar a puntos distintos del codominio. Van a parar a este punto que es f de x y a este punto que es f de y. Pero no es sobreyectiva, porque por ejemplo acá no le llega nada, acá no le llega nada, y acá tampoco le llega nada. O sea, esta función es inyectiva, pero no sobreyectiva. Los dibujos no salen muy lindos, pero bueno. Es un intervalo AB, sí, cualquiera, hice un dibujito ahí. Pensemos otro trabajando así en el mismo contexto. Dibujo solamente un pedacito, los reales acá abajo, un intervalo AB, digamos, y acá arriba un intervalo CD, no importa, es un pedacito de los reales. Estamos restringidos ahí.
¿sí? Una es el dominio y la otra es el codominio. Sí, está bien lo que dicen por aquí. Si yo achico el codominio, siempre puedo hacerla sobreyectiva. Pero en general uno tiene el codominio y el dominio fijado de entrada. ¿Sí? Y entonces no puede achicar las cosas después que ve cómo se comporta F. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo les hago un dibujo como este, ¿eso qué es? Una función como esta, f. Esa función f es sobreyectiva porque el conjunto de llegada barre todo esto. ¿Sí? O sea, para cualquier punto que yo tome acá, hay uno que va a parar. Si yo tomo este punto, pimba, este puntito va a parar ahí. Pero no es inyectiva, porque, por ejemplo, si yo tomo este punto de llegada, a ese punto de llegada le llegan este x, este y este z, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta es sobreyectiva, pero no inyectiva. Bien, sobreyectiva, exactamente, o suryectiva, también se suele llamar suryectiva esto. Vean que hay funciones que pueden ser, hay funciones que no sean ni inyectivas ni sobreyectivas. Por ejemplo, si yo hiciera ese mismo chirimbolo que hice recién, pero lo hiciera así, esa función no es inyectiva, porque acá hay varios puntos que van a parar a un mismo lugar, por ejemplo los puntos estos, pero tampoco es sobreyectiva, porque acá no llega nada y acá no llega nada. O sea, esta función no es ni sobreyectiva ni inyectiva. Ahora, ¿cuál es un ejemplo de una función inyectiva? Esto es, no es ni inyectiva, no es inyectiva, ni sobreyectiva. Ahora, por ejemplo, para poner un ejemplo un dibujito tonto de algo que sea una biyección, piensen en esto. Los intervalos no precisan tener ni siquiera el mismo tamaño, ¿no? Puede ser una cosa así. Piensen en una función que arranca de acá arriba, y hace una curvita por acá y llega ahí abajo. Esa función es una biyección. Es una biyección. Esta es biyectiva. Porque en efecto, el recorrido es todo esto, y además para cada punto acá, para cada punto acá hay un único punto en el dominio que le va a parar ahí. ¿Sí? Entonces, esos son ejemplos de funciones biyectivas. Ven que la biyectividad es como, o sea, puede ser, es como una especie de, no quiero decir, no quiero usar la palabra deformación, pero es como si hiciera una correspondencia de alguna manera entre los valores, es como si trabajar en la parte de abajo y trabajar en la parte de arriba fuese lo mismo, porque tengo una correspondencia 1 a 1 entre lo que hay arriba y lo que hay abajo. X igual a Y también, perfecto. Sí, guarda, X igual a Y es una biyección si el dominio es igual que el codominio, si no, no. Si yo acá dibujara X igual a Y, si esto fuese, por ejemplo, el intervalo 0,3 y esto fuese el intervalo 0,1, X igual a Y sería esto. Pero, perdón, no está, ni siquiera es una función porque no está definida en esta parte. Guarda con eso. Si hubiera hecho el rectángulo para el otro lado, para arriba, X igual a Y no sería sobreyectiva. Perfecto. Y las funciones, o sea, X al cubo, o X al cuadrado, etcétera, que son funciones que no son inyectivas cuando uno considera todo el dominio como R, puede ser que sean inyectivas o sobreyectivas si me restringo un pedacito. Eso depende del contexto en donde uno esté trabajando. ¿Está claro? Bueno, ¿se ven bien los dibujos ahí? Yo los veo horribles. ¿Cómo sería para verlo? Valor absoluto. Para valor absoluto, justamente depende del rango que uno considere. Porque el valor absoluto, recuerden, es una función que me asigna el numerito sin el signo. Entonces, si yo dibujara el valor absoluto, si yo hiciera un dibujo de la función valor absoluto, ahí depende del rango en donde esté trabajando.
Se ve impecable, perfecto, gracias. Le pasé foto por Instagram de cómo se ve, profe. Ah, bien, después veo, tengo todo apagado ahí. Gracias, Gonzalo. Por ejemplo, el valor absoluto, si yo dibujo acá como función de R en R, el valor absoluto es una función que luce así. Es la identidad de ese lado y es menos la identidad de este otro lado. Entonces ustedes me dirán, bueno, esta función no es sobreyectiva porque acá abajo no llega nada, ¿no? Y no es inyectiva, porque en efecto, por ejemplo, esto acá, el punto 2, digamos, va a parar acá a 2, pero también quiero decir, el punto 2 y menos 2 van a parar al mismo valor absoluto. Pero eso depende del contexto en donde yo esté trabajando. Porque si yo digo, mi contexto, yo estoy trabajando en este intervalito acá abajo, ¿no? Y en este intervalito acá arriba, la función me queda eso. Vamos a cambiar de color. La función me queda eso. Ahí no me cambió nada. ¿Sí? Y ahí sí la función es una biyección. Por eso, la biyectividad, la sobreyectividad, la biyectividad dependen de los intervalos en donde uno esté trabajando la función. ¿Sí? Perfecto. Ahora, si yo considero el valor absoluto sobre todos los reales, no es ni sobreyectiva ni inyectiva. ¿Cuándo es o no es sobreyectiva? Es sobreyectiva cuando barre todo el conjunto de llegada, pero uno tiene que definir de antemano qué es el conjunto de llegada. El conjunto de llegada puede ser o todo R, o puede ser un pedacito de R. Puede ser que uno esté trabajando del intervalo 0,1 en el intervalo 3,4. ¿Sí? Entonces, para que sea sobreyectiva, quiere decir que para todo punto en el intervalo 3,4 hay algo acá abajo que va a parar ahí. ¿Se entiende? Esa es la definición de sobreyectividad. Que sea sobreyectiva para todo R, sí, la función identidad, por ejemplo. La función x, f de x igual a x. Esa función x, f de x igual a x, es una inyectividad, es sobreyectiva, es inyectiva, es una función que no hace nada, la función identidad, digamos. Y así hay miles, digamos. Yo distorsiono un poquito esa función y me sigue quedando algo inyectivo y sobreyectivo. Bueno, entonces, vamos a pasar esta etapa, vamos a ir a la construcción de los números reales, o sea, ¿por qué se le llama construcción? Porque uno maneja en la escuela primaria, en la secundaria, los números, pero hay preguntas muy profundas, filosóficas, relacionadas a los números. Por ejemplo, ¿cómo se construyen los números? ¿Cómo se construyen los irracionales? ¿O cómo se ven los números? ¿Qué son los reales? Uno me diría, bueno, los reales son... es fácil identificar subconjuntos de los reales. Los números naturales son un subconjunto de los reales, los enteros también, los racionales también, pero hay más cosas. Entonces, para caracterizar a todos los reales, que justamente esas más cosas son los irracionales, hay que construir una definición axiomática, o sea, definirlo a través de una serie de axiomas que deben cumplir un conjunto para ser. El único conjunto que cumple eso es el conjunto de los números reales, que ustedes ya conocen. Las propiedades que vamos a obtener de los axiomas son las mismas que ya ustedes saben manipular del liceo. Y también hay otro enfoque constructivo, que es, bueno, por eso ya es más sofisticado, es construir algo que sea equivalente a los reales. ¿Sí? Eso lo hizo Dedekind en el siglo XIX. Y, sí. A ver, ahí subirla, bajarla, ahí, bajarla. Ahí, eso es una biyectiva. Biyectiva es esta, ¿no? Esta es la biyectiva. La otra ni siquiera es una función, porque acá no hay puntos que van a parar a ningún lado. Esto, quiero decir que puse acá, no es una función. Si yo considero este conjunto como punto de partida y este conjunto como punto de llegada. ¿Sí? Porque para que sea una función, tengo que a todo elemento del espacio de partida lo mando a algún lugar. Y a estos elementos no los estoy mandando a ningún lado. Bien.
Digo, porque la función termina ahí, acá no hay nada. Bueno, entonces vamos a ver la construcción axiomática. Insisto con esto, conviene siempre imaginarse a los números reales como una recta. Los números reales es una recta. La idea de recta es sumamente importante, porque cuando uno tiene una recta, no confundamos la R de recta con la R de números reales. Cuando uno tiene una recta, uno puede ordenar los números. Es decir, yo puedo decir que este elemento que corresponde a este punto es menor que este elemento que corresponde a este punto. Entonces, la recta misma me da una idea de orden. Entonces, el conjunto de los reales va a ser un conjunto perfectamente ordenado, completamente ordenado. Eso ya lo vamos a ver en los axiomas. Y además en esa recta hay dos numeritos muy especiales que son el 0 y el 1, que uno siempre preocuparse por el 0 y el 1 lo podría definir a partir de sus propiedades, como ya vamos a ver a continuación. El elemento 0 es el 0 es el elemento neutro de la suma, y el 1 es el elemento neutro del producto, y es importante que esos dos numeritos sean iguales, porque por ahora son símbolos. Si yo quiero hacer una definición axiomática, estas cosas que estoy poniendo acá son símbolos. ¿Sí? Entonces, bueno, pero no nos perdamos en eso por ahora. Entonces, vamos a dar la definición axiomática de los números reales, y esa va a ser la clase de hoy. Vamos a hacer algunos ejemplos y propiedades que se deducen. Entonces, no sé qué color usar. A ver, vamos a hacer un experimento. Vamos a usar el negro. A ver qué tal funciona ahí. Bueno, entonces, de construcción axiomática, y acá va a ser imposible que axiomática de los números reales. Esto viene todo del siglo XIX, no se crean que los antiguos conocían todas estas cosas. Los antiguos tenían una intuición enorme y además una visión geométrica enorme. Eso está contado en las clases de Miquel, por eso es lindo verlo. Los antiguos hacían todo con regla y compás, construían todo con regla y compás. Incluso la raíz de 2 se puede construir en la rectita esa usando regla y compás, etc. Pero yo quiero hacer una definición axiomática. Voy a dar una serie de axiomas o de condiciones tal que el único conjunto que cumple con esas condiciones son los números reales que uno conoce en la práctica, que uno sabe manipular y que incluyen como casos particulares los naturales, los enteros, los racionales y el enorme mar infinito de los irracionales, que es un conjunto muchísimo más grande que casi abarca todo el conjunto de los reales. Para mal de los pitagóricos, que habían construido una hermosa teoría del mundo con sus proporciones. Entonces, vamos a definir los axiomas. Primero necesito un conjunto, ¿no? Necesitamos un conjunto que le vamos a llamar R. Obviamente ese R, como es una definición formal, esto vamos a considerar como un conjunto distinto de vacío. Eso es una pedantería que a veces suelen usar los matemáticos. Cuando dicen un conjunto no trivial, quiere decir un conjunto no vacío. Yo que vengo de la física, a mí si me dicen un conjunto, si alguien me mete el vacío como conjunto, que es válido hacerlo matemáticamente, me produce cierta perturbación mental, pero no importa. Tenemos un conjunto R sobre el cual están definidas dos operaciones binarias. Definidas dos operaciones binarias. ¿Qué quiere decir operaciones binarias? Ya les digo. Vamos a hacer así. Definidas dos operaciones binarias. Operaciones binarias son, se les llama operaciones binarias, operaciones que me agarran dos numeritos y me dan un tercer numerito. Por eso se les llama binarias. Serían funciones, si uno habla en rigor, del producto cartesiano de R consigo mismo en R. Es decir, le doy como entrada dos números y me dan como salida un número. Y esas operaciones obviamente son el producto y la suma.
¿Sí? Recuerden que, en definitiva, en el fondo de la cuestión, muy en el fondo, lo único que uno sabe hacer es sumar con los dedos. Y uno se tiene que acostumbrar a formalizar cosas extremadamente complejas, algunas de las cuales se reducen a sumar con los dedos o con muchos dedos, a saber multiplicar en enteros es sumar con los dedos, y extender esas nociones a un universo muchísimo más vasto que la suma con los dedos, o que las cosas que se pueden hacer con los dedos. Como por ejemplo sacar raíces cuadradas, por decir algo, o como por ejemplo escribir un número irracional, que es un número que si uno lo escribe en decimales no se termina nunca, como el pi. ¿Sí? Bien. No, los axiomas, sí, vamos a ver los axiomas, ya, tranquilo. Tengo dos operaciones binarias. Una operación es la suma. La vamos a definir a la suma con la notación usual. O sea, la suma es una función que me agarra dos elementos x e y, ¿no? Estos son numeritos reales, que están en el conjunto R, y me asignan un elemento que le llamamos x más y. Es decir, la suma es una operación que me agarra dos números y me da otro número. Pueden pensar en la suma que ustedes conocen. Estamos haciendo una definición axiomática. ¿Sí? Un producto es una segunda operación binaria. Esto está definido para todo, esto está definido obviamente para todos x e y reales, ¿no? Esto está definido para todo x e y reales, lo mismo que el producto. El producto lo vamos a anotar, qué sé yo, como función lo voy a anotar así, como un producto, que me agarra de nuevo, no confundir este es un símbolo del producto, no confundirlo con una X. El producto me agarra dos números y me da el producto de ellos dos, que lo podemos designar así, X por Y, o simplemente X sin el puntito, como se acostumbra a hacer. Y esto está definido para todo X e Y. Vamos a pedirle una serie de condiciones para definir los números reales. En principio tengo un conjunto R con dos operaciones. Una de esas operaciones le llamo suma y a la otra operación le llamo producto. Y ya vamos a ver las propiedades que tenemos que pedirle a la suma y al producto para que definan los números reales. ¿Sí? Y una tercera cosa que necesitamos es una relación de orden, que también es una relación binaria, que yo les mostraba recién en la recta, en el dibujito. Si yo agarro dos elementos de la recta, puedo decir que uno es menor o igual que el otro, ¿sí? O que el otro es mayor o igual que el uno. ¿Se entiende? Entonces, el tercer elemento, antes de dar los axiomas, la tercera cosa que necesitamos es una relación binaria. También se le llama relación binaria porque me agarra dos objetos y me da una relación de orden. Relación binaria, o una relación que es la relación justamente de orden, que lo que hace es lo siguiente. Que lo que hace es la segunda, lo que hace. No, la división es un caso particular de la multiplicación. Lo mismo que la recta, es un caso particular de la suma. ¿Sí? Las operaciones básicas son suma y multiplicación. La resta es un caso particular de la suma, como ya veremos, y la división es un caso particular del producto, como ya veremos. Bien, la relación binaria, que es una relación de orden, me dice lo siguiente, que si yo agarro cualquier par de números reales, se cumple. Digo, es esto una relación binaria. Si yo agarro dos numeritos X o Y, puedo decir que X es menor o igual que Y, o sea que está antes que Y, o bien puedo decir, esto es lo mismo que decir que Y es mayor o igual que X, ¿no? Esta notación es la misma. Quiero decir, una relación binaria me agarra dos elementos, X e Y me dice cuál es menor o igual que el otro, o cuál es mayor o igual que el otro. ¿Sí? Lo escribimos así para no complicar las cosas. Agarro dos números, en la rectita esa, X e Y, y yo digo, este es mayor o igual que este. O dicho de otra forma, equivalente, este es menor o igual que este. Pueden ser iguales los números, no importa. Esto no estoy quitando la igualdad aquí. Entonces, con esa relación binaria, alguien pregunta lo que se veía antes. Lo que se veía antes era esto. Suma y producto. Esas son las tres operaciones, dos operaciones y una relación que me van a servir para definir los axiomas
que deben cumplir estas cosas, que deben cumplir la suma, el producto y esta relación binaria, y otro axioma que no tiene que ver con nada de esto, que se llama axioma de completitud, que es lo que me mete a los números irracionales en el juego, para definir los reales. ¿Qué condiciones tienen que cumplir? ¿Estamos listos? Vamos a hacer una lista larga y la vamos a analizar por caso. Lo que les digo es lo siguiente. Todas las propiedades, quédense tranquilos que de acá no va a salir nada raro, es simplemente una axiomatización en donde se puede probar que el único conjunto que cumple toda esta serie de axiomas, que son 15, es el conjunto de los reales que ustedes conocen, o sea, que ustedes se manipulan como ustedes ya saben, así que no hay problema. Y eso corresponde con la construcción, ¿cómo se le llamaba? Con el enfoque constructivo, ¿sí? Hay un único conjunto que cumple toda esta serie de propiedades, y esta serie de propiedades es lo que se llama los conjuntos reales. Pero las vamos a ir escribiendo con cuidado, caso por caso, y ir comentando qué otros conjuntos van cumpliendo esa serie de propiedades. A ver, inducción completa no, inducción completa la vamos a dejar para la clase que viene. Yo sé que los prácticos están viendo inducción completa y sé que hay un desfasaje entre teórico y práctico, pero no se preocupen, inducción completa es un tema muy, muy sencillo y muy intuitivo, que me dice que si yo quiero probar una propiedad para todos los naturales, me basta probarla para 1, por ejemplo, para el 0, o para un 1, que es el punto de partida, y después probar que si vale para n, vale para n más 1. Así pruebo que vale para 0, y como vale para 0, vale también para 1, y como vale para 1, vale también para 2, y como vale para todos los naturales. Está, perfecto. No, eso, hay conceptos que son muy fuertes en la matemática, que se usan todo el tiempo. Uno es el concepto de la hipótesis inductiva, porque muchas veces, uno recurre muchas veces a la hipótesis inductiva para probar por inducción, porque son cosas que haciendo cuentas no se prueban. A alguien se le empieza a hacer cuentas, a ver casos particulares, y de repente se le ocurre una fórmula que puede ser válida para todo n. Cosa que pasa, ¿eh? Yo empiezo a trabajar con casos puntuales y pareciera que esto valiese para todo natural. Propongo esta fórmula y la quiero chequear que sea cierta o no. Entonces uso inducción. Es sumamente útil el principio de inducción. La vamos a usar toda la vida. Giovannini. Bueno, lo que pasa es que la cantidad de axiomas depende, porque hay algunos que se pueden agrupar. Pero sí, es cierto, depende del autor. Pero yo los quiero hacer paso por paso para que no quede, duda. ¿Sí? Y otro de los conceptos fuertes es la prueba por el absurdo, la reducción por el absurdo, que es una prueba que viene ya de la antigüedad, suponer que algo es verdadero y por una serie de razonamientos lógicos llegar a una contradicción. Por lo tanto, esto no puede ser verdadero. Bien, entonces, vamos a arrancar con los axiomas. Axiomas. Yo quiero que me digan si se ve la letra, que yo veo una pantallita chiquitita así, con mi letra ahí espantosa. No es fácil escribir con esto, les aseguro. Vamos a ver. Los 15 axiomas que definen únicamente a los reales. Vamos a hacer la lista de axiomas acá y los vamos a dividir en partes. Axiomas. Va a haber una serie de axiomas que involucran a la suma, que definen la suma. Va a haber otra serie de axiomas que involucran al producto. Oh, mi letra es fea. Y vamos a ver una serie de axiomas que involucran la relación de Oran, y finalmente un axioma de completitud, que es el que me deja solamente a los reales en el cuerpo en el que estamos trabajando, el conjunto en el que estamos trabajando. Axiomas de la suma. Tranquilos con esto, que esto es lindo. Perfecto. Estamos pensando, ¿saben qué pensaba haciendo un recreo de 5 minutos? Bueno, no me quiero perder tampoco en los recreos. Como yo ya me pagué mi cuenta y como tengo acceso y le puedo dar acceso hasta 300 personas, no sé cuántas hay ahora prendidas. ¿Alguien me puede decir cuántas hay en la clase? 200. Bien. Hacer charlas en algún horario determinado, un jueves, por ejemplo, a la tardecita, charlas informales. Yo lo pienso invitar
a Miquel, a Marcelo Fiori, a Matilde Martínez, a Juliana, que hablen, por ejemplo, de cuestiones de matemática de la antigüedad, o de las construcciones por regla y compás, o ese tipo de cosas. Estaría bueno, lo vamos a plantear bien. Entonces yo los habilito a ellos, les voy a avisar con tiempo. Fiesta con el Alexander, sí señor. Y vamos a hacer podcast, sí, vamos a hacer no, lo voy a grabar acá, lo voy a subir a YouTube. Incluso de tema libre, a mí hay un tema que me apasiona, que es la matemática en la antigüedad. ¿Cómo hacían los griegos para saber cuál era la circunferencia de la Tierra? ¿Cómo hizo Eratóstenes? ¿Cómo hizo este otro que lo mataron, que era el de Siracusa, que salió gritando Eureka desnudo? ¿Cómo se llamaba ese? Marcarían también. ¿Cómo se llamaba el que salía desnudo gritando? Me confundo con Heráclito, pero no era Heráclito, era... Ay, qué memoria horrible. Arquímedes. Arquímedes, que lo mataron, un soldado romano lo mató cuando le dijo, por favor, correte que estás pisando mi círculo, le clavaron un lanzazo. Arquímedes fue el que calculó el volumen de la esfera, haciendo unas transformaciones muy lindas. Y bueno, era medio loco el tipo, porque salir corriendo, gritando Eureka, porque le habían dicho que tenía que saber si la corona tenía la proporción. El rey le dijo, si no me decís si esta corona que me hicieron tiene la proporción de oro y plata que me prometieron, sin derretirla y sin quemarla, te mato, una cosa por el estilo. El tipo estaba en la bañera y se le ocurrió el tema ese de sumergir un líquido y ver cuánto volumen desplaza, etc. Salió gritando desnudo, Eureka, Eureka, Eureka. Cosa que si hay profesores que podrían llegar a hacerlo, porque hay cada dementes, no puedo hablar, perdón, esto censura. Y en una carta que le mandó Arquímedes a Eratóstenes, que fue el que midió la circunferencia de la Tierra, aunque hoy haya terraplanistas, con un método muy ingenioso, con las sombras, le mostró el volumen de una esfera, 4/3 pi por radio al cubo. Todo ese tipo de cosas son hermosas porque uno se olvida a veces de dónde vienen todas estas ideas y uno se pierde a veces en cuenta que no sabe para dónde van. Pero a mí la matemática de la antigüedad me encanta. Me bajé un montón de libros, de hecho, y me gustaría hacer eso con ustedes. Sí, sigue existiendo terraplanistas, antivacunas, racistas, siguen existiendo todo, yo qué sé. En fin, eso no se va a cambiar fácil. Sí, no, sí, no, fue un chiste eso, no hay locos en la Facultad de Ingeniería, una exageración. El binomio Newton por inducción, eso lo podemos hacer, pero ahí hay que saber factoriales y combinatorias. Si ustedes repasan factorial y combinatoria, hago como ejemplo el binomio de Newton por inducción, pero reemplacen lo que son los números factoriales, la combinatoria, etc. Sí, axioma, pero vayamos a las axiomas, eso lo dejamos para la clase que viene. Lo voy a anotar. Binomio de Newton por inducción. Yo tengo una diferencia con Miquel, una diferencia ideológica, porque Miquel dice que todo el cálculo y las derivadas, las integrales, viene de Leibniz, que era un filósofo del 1600, y para mí, que soy físico, todas estas ideas vinieron de Newton, que era físico. De hecho, hay una gran controversia si fue Newton o fue Leibniz el inventor del cálculo, o si alguien le copió a otro. Newton tenía ideas geniales, al igual que Leibniz. Geniales, pero realmente geniales. Para mí es el hombre de ciencia por excelencia, el hombre al que se le cayó la manzana y por suerte no fue una sandía. Bueno, vamos a los axiomas. Primer axioma de la suma. Esta propiedad, a ver si la conocen. Si yo agarro y empiezo a sumar, hago x más y. Eso ya sabemos que es un número real, porque la suma es una operación binaria. X más y me da un número real, por eso lo pongo entre paréntesis. Y a ese numerito real le sumo otro numerito real que le llamo z. ¿Sí? O sea, a pesar de que la suma es una operación binaria, yo la puedo extender a más de 3 números. Sumo los primeros dos y a ese número real le sumo otro, ¿sí? Que me va a dar un real. Eso me da lo mismo que hacer. Esto quiere decir, haga usted primero la suma de x más y después súmele z. Y esto acá me quiere decir, agarre x y súmele y más z. Es decir, haga por un lado la suma de y más z, súmese la x,
y esto quiere decir, haga por un lado la suma de x más y, súmela a z. Me da exactamente lo mismo. Esa propiedad de la suma, yo acá debería escribir, me voy anticipando algo que no quiero hacer para no gastar, no iba a decir tinta, pero para no gastar paciencia. Todas estas cosas que voy a escribir van a ser, a no ser que aclare lo contrario, para todo x, y, z, en el conjunto R en el que estamos trabajando. Todo lo que viene aquí para abajo, insisto, a no ser que diga lo contrario, valen para todo x y z. Algunos tengo que tener cuidado, para todo x y x distinto de 0, pero eso lo voy a hacer explícito. ¿Esta propiedad cómo se llama? Esta se llama la propiedad asociativa de la suma. Es decir, que puedo asociar los sumandos. En definitiva, no me importa el orden quiero decir, los puedo asociar la suma. Exactamente. La conmutativa es otra, que me dice que x más y es lo mismo que y más x. No importa el orden en el que hago la suma. ¿Sí? Esto se llama propiedad conmutativa. Y esto quiere decir que si yo junto estas dos cosas, los paréntesis los puedo obviar, porque no me importa. Los paréntesis me dicen que puedo hacer las cosas en este orden y después sumarlas, y esto, la propiedad conmutativa me dice que no importa el orden en que las pongo. Entonces, en definitiva, puedo sacar los paréntesis, puedo escribir x más y más z directamente, sin decir qué es lo que sumo primero o en qué orden lo hago exactamente. No, guarda, no es lo mismo. Un axioma es algo que en este caso un conjunto puede cumplir o no. Un axioma es una proposición que puede ser verdadera o falsa. ¿Sí? Perdón. Un axioma es un axioma. Es algo que me permite definir una cosa a partir de las propiedades de esos axiomas, que definen esos axiomas. Sí, me entreveré, pero el video no lo edito, que salga así como sale. Una afirmación absoluta, es algo por el estilo. Por ejemplo, los axiomas de Euclides, que me definen toda la geometría, las dos rectas paralelas no se cortan, eso es un axioma, eso no se puede probar. Es un axioma, es un punto de partida. Eso no se prueba. ¿Sí? O sea, no son propiedades que se puedan probar, son el punto de partida de una teoría. No necesitan demostrarse porque es el dogma, son como la tabla de los 10 mandamientos de Moisés. ¿Qué es eso? Es el dogma. A partir de acá construimos. No se puede dudar de los axiomas, no. Hay que tener cuidado porque a veces cuando uno empieza a escribir axiomas puede escribir uno que sea contradictorio con el otro, entonces hay que ser cuidadoso con esas cosas. Tercera propiedad. Existe un elemento neutro, que justamente es el 0, que tiene la propiedad que si al 0, se denota 0, pero ya vamos a ver que no puede existir otro elemento neutro más que el 0. Existe un elemento que cumple la siguiente propiedad. Si yo le sumo a ese 0, le sumo x, me da lo mismo que x. O sea, existe un 0, un elemento neutro, 0 en los números reales. Esto es lo que se llama el elemento neutro de la suma, tal que si yo hago x más 0, me da lo mismo que x. O sea, es el elemento transparente para la suma. Eso es lo que se llama el elemento neutro de la suma. Neutro de la suma. Pero es sumamente importante, me dirán, ¿qué numerito tan estúpido? El 0 no, el 0 fue un número que tardó mucho en aparecer. Sí, eso, el 1 ya lo vamos a ver. El 0 fue un elemento que tardó mucho en aparecer en la aritmética, de hecho. Los árabes metieron el 0 ahí. Hay muchas cuestiones filosóficas por detrás de todas estas construcciones. Pero el 0, el elemento neutro, tiene una importancia muy fuerte porque me permite definir el opuesto de un número. O sea, yo tengo un número real x, el opuesto de x es aquel numerito, el opuesto para la suma, ¿no? Tal que si yo se lo sumo al x me da el 0, me da el neutro. Entonces, el cuarto elemento, el cuarto axioma, me dice que para todo x, acá sí escribo para todo x real, existe un elemento que vamos a llamar menos x, esto es notación, menos x, que también es un numerito real, que justamente es ya vamos a ver que efectivamente menos x, si x es 3,
esta notación de menos x es justamente el numerito menos 3. Tal que si yo hago la suma de x con el menos x me da el neutro. O sea, tal que x más ese elementito que lo llamo así, lo denoto así entre paréntesis, pero después del paréntesis, como digo, lo vamos a poder sacar, eso me da el 0, el neutro. ¿Sí? O sea, esto es lo que se llama este elemento, es el opuesto de este elemento. Esto es lo que se dice que es la existencia del opuesto en la suma. Existencia del opuesto para la suma. Y estas son las 4 propiedades que conciernen a la suma. Son propiedades bien triviales, son axiomas, digamos, no propiedades, son los 4 axiomas que caracterizan a la suma, que refieren a la suma, mejor dicho, perdón, que es asociativa, que es conmutativa, que existe un elemento neutro, suma de reales estamos hablando, ¿no? Que existe un elemento neutro, que si yo a un x le sumo ese elemento neutro me da lo mismo que x, y que existe para cada x existe un opuesto, o sea, un numerito tal que si yo se lo sumo a x, obtengo el neutro. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo el 5, el opuesto es menos 5. Si yo hago 5 más menos 5 me da 0. Todos estos axiomas, estos primeros 4 axiomas, refieren exclusivamente a la suma. Bien. Esto dice, para todo x existe otro elemento que lo denotamos menos x, por ahora es notación, tal que si yo hago x más ese otro elemento me da el neutro. Bien, sigamos. Esto quiere decir para todo, esto quiere decir para todo. ¿Sí? Ya les voy a mandar si lo encuentro, lo tengo por ahí, un PDF con de dónde viene toda la notación de la suma, del existe, del para todo, quiénes fueron los que introdujeron esa notación, la integral, etcétera, etcétera. Es interesante. Algunas son... Bueno, esas son las propiedades, los axiomas referidos a la suma. Vamos a ver ahora los axiomas referidos al producto, los vamos a seguir enumerando. Axiomas que involucran al producto. ¿Ah? El quinto axioma que involucra al producto, los primeros son muy parecidos. El quinto axioma que involucra al producto es que si yo hago el producto de x por y, no pongo el puntito producto, y después por z, o sea, si primero hago el producto de x por y, y ese numerito lo multiplico por z, eso me da lo mismo que hacer esto. Es decir, calcular por un lado el numerito y por z, y hacer x por ese numerito. Y esa es justamente lo que se llama la propiedad asociativa del producto, que ustedes también conocen. Bien, que es el análogo a la asociatividad de la suma. La segunda es el análogo a la conmutatividad de la suma, que es la conmutatividad del producto. Si yo agarro y hago x por y, eso me da lo mismo que y por x. No importa el orden de los factores. El orden de los factores no altera el producto, decían por allá una frase que me quedó grabada de cuando tenía 6, 7 años. Y eso es lo que se llama la propiedad conmutativa del producto. Bien. Y después está el tema del elemento neutro del producto, como recién me dijeron. No sé si a los demás les pasa, pero como que estas cosas las aprendo intuitivamente, pero... Ah, bueno. Sí, bueno. Y cuando seas más grande te vas a olvidar de todo. Bueno. Existe un elemento neutro del producto. Recuerden que acá estamos hablando en un sentido formal. Tenemos un conjunto R que es distinto de vacío. Y estamos definiendo una serie de axiomas. Ya vamos a ver después que esos axiomas definen la suma y el producto que ustedes conocen bien. Entonces, por ahí no se sorprendan si escribo cosas tan raras como esta. 7. ¿Cuál es el elemento neutro del producto? El 1. O sea, existe un numerito que le vamos a llamar 1, que es un numerito real, y acá hay un punto importante, porque recuerden que estamos trabajando en un contexto abstracto, general. Es importante que ese 1 sea distinto de 0. O sea, lo que quiero decir es esto. Es importante que el elemento neutro del producto sea distinto del elemento neutro de la suma, porque si no, el único conjunto que cumpliría todas las condiciones sería el conjunto 0, formado por el 0. O sea, el conjunto real así definido sería el conjunto formado solamente por el 0. Esta propiedad es muy importante, tal que si yo hago x por 1, obtengo x. ¿Sí? Para todo x real. Y esto es lo que se llama
existencia del elemento neutro del producto. Existencia del elemento, perdón, sí, del elemento neutro del producto. Ay, ¿qué hice? Existencia del elemento neutro del producto. Esto tiene una teclita acá que no sé para qué sirve. Elemento neutro del producto. Elemento. Me gustaría que se vieran mis manos escribiendo, pero no sé cómo hacer eso. Quizás poniéndome un celular acá en la cabeza, así como como los mineros. Voy a probar. Existencia del elemento neutro del producto. Sí, recuerden, como estamos trabajando en un contexto, ustedes me van a decir, ya sé que 0 es distinto de 1. Sí, pero estamos trabajando en un contexto formal, estamos haciendo una definición axiomática, entonces por ahora todas estas cosas son símbolos, ¿sí? que se van a poder manipular como ustedes ya saben. Y después la octava propiedad es que para cada numerito existe un inverso, ¿sí? O sea, para cada numerito x, y ahí sí hay que pedir que x sea distinto de 0. 0 era el elemento neutro de la suma. Para cada elemento x hay otro elemento, tal que si yo hago el producto de los dos me da 1. Pero sí debo pedir que esos elementos sean distintos de 0, que ese elemento sea distinto de 0. O sea, para todo x en R, para todo x en R, tal que, esto es importante, o tal que vamos a poner una comita, tal que x distinto de 0, esto es importante, existe un elemento que vamos a llamar x a la menos 1, esto es notación, x a la menos 1, también real, tal que cumple la siguiente propiedad. Tal que, si yo hago x por x a la menos 1, me da el elemento neutro del producto, que es el 1. ¿Sí? Es importante que x sea distinto de 0, porque en un rato ya vamos a probar que 0 por cualquier número me da 0. Entonces, el 0 no puede tener inverso, porque no hay un numerito x tal que si yo hago 0 por x me dé 1, porque yo sé que 0 por x va a dar 0. Por eso es una propiedad que vamos a ver más adelante. Por eso es importante esto, x distinto de 0. ¿Sí? Y esta propiedad se llama la existencia del inverso para el producto. Para el producto, para producto. Entonces, fíjense que para todas estas propiedades involucran al producto y una propiedad más que ya voy a escribir, que involucra al producto y a la suma, que combina las dos cosas. Fíjense que son casi las equivalentes a las de la suma. Tenemos la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa, tenemos que existe un elemento neutro para el producto y tenemos que acá me olvidé un x, para todo x en R. Y para todo x en R distinto de 0 tenemos su inverso. ¿Sí? Todas estas cosas, y una más que vamos a escribir más abajo, todas estas propiedades involucran, todos estos axiomas, perdón, involucran, y el que voy a escribir acá abajo, involucran al producto. Aunque el axioma 9 es un axioma que me relaciona el producto y la suma, y es lo que se llama la propiedad distributiva, que es que se cumple la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, que es que se cumple que x más y, ese numerito por z, me da lo mismo que hacer x por z y sumarle y por z. Esta es la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Entonces, hasta ahora solamente hemos hablado de las operaciones suma y producto. Falta la X, exacto, gracias. Hasta ahora solamente hemos hablado de las operaciones suma y producto. Y nada más, todavía no hemos hablado de relación de orden y nada más. Bueno, un conjunto de números que cumplen todas estas propiedades, como por ejemplo los números aritméticos que ustedes han visto en el liceo,
los numeritos que ustedes saben sumar y multiplicar en el liceo, cumplen todos estos axiomas. Un conjunto que cumpla todos estos axiomas es lo que se llama un cuerpo. Un cuerpo, ¿sí? Entonces, estas propiedades, vamos a hacer un paréntesis acá. Ahí. Vamos a hacer un paréntesis. Estas propiedades definen la noción de cuerpo. Estas 9 propiedades, ya vamos a seguir con los axiomas, o estos 9 axiomas, digamos, mejor. ¿Saben para qué es esto? Para borrar. Estos 9 axiomas definen el concepto matemático de cuerpo. Ya van a ver en álgebra lineal que van a hablar de transformaciones lineales sobre el cuerpo real, sobre el cuerpo complejo, etcétera, etcétera. Hay varios conjuntos de números que cumplen estas propiedades, además de los reales. Los reales las cumplen. O sea, uno habla del cuerpo real porque cumple todos estos axiomas que refieren al producto y a la suma. Pero análogamente hay otros cuerpos. Por ejemplo, el cuerpo de los racionales. Si yo me restringo a los racionales solamente, todos los racionales cumplen estas propiedades. Todos. O sea que los reales cumplen los axiomas de cuerpo, los racionales cumplen los axiomas de cuerpo. Tengo definido el producto y la suma de racionales y tengo el elemento neutro, que son números racionales, etcétera, etcétera. El inverso de un racional de una fracción es la fracción dada vuelta, etcétera, etcétera. Y también tenemos los complejos. Los complejos también cumplen estas propiedades. Además hay infinidad de cuerpos. ¿Sí? No es un axioma, no, esto no es un axioma, es un comentario. Estos 9 axiomas definen el concepto de cuerpo. Un conjunto de números que cumpla estos 9 axiomas es lo que se llama un cuerpo. Entonces, ustedes van a ver que en álgebra lineal 1 o en álgebra lineal 2 van a trabajar sobre algunas transformaciones sobre el cuerpo real y otras transformaciones sobre el cuerpo complejo. Los otros cuerpos no lo van a usar, ¿sí? Pero hasta ahora en principio son conjuntos que cumplen esta serie de operaciones, ¿sí? Hasta ahora no me metí con el orden, ahora me meto con el orden. ¿Se sigue? Yo voy a terminar la clase dando el orden y dando la última definición que define los complejos. Seguimos ahora con las relaciones que definen el orden, que también son muy intuitivas y que vienen de la idea esa misma de la recta. Recuerden que la idea de orden siempre asocia el orden, en este caso es un orden completo, ¿sí? Hay órdenes parciales y hay órdenes completos. Los órdenes completos me dicen que dado cualquier par de números, x e y, o y es mayor o igual que x o x es mayor o igual que y. O sea, yo puedo comparar cualquier par de números. Pero, por ejemplo, en los complejos no tengo un orden completo. Tengo un orden parcial, es decir, yo podría definir un orden diciendo, yo qué sé, un número complejo es mayor que otro si su módulo es mayor que el otro. Pero ese es un módulo, esa es una idea que no me permite comparar todos los números complejos, porque no me dice nada sobre los números complejos que tienen el mismo módulo. ¿Sí? Entonces es importante tener un orden completo como este y no un orden parcial. Órdenes parciales ya vamos a dar en un ratito. Por ejemplo, la noción de inclusión me define un orden. Yo puedo decir que un conjunto, pasando de los reales, supongamos llevar un conjunto y me considero todas sus partes, un conjunto grande. Entonces yo puedo decir que el conjunto A es menor o igual que B, si solo si A está contenido en B. Y esa es una noción de orden. Yo tengo el conjunto A acá, tengo el conjunto B acá, y yo digo A es menor o igual que B. ¿Sí? Pero no es un orden, es un orden parcial, porque hay conjuntos que no son comparables. Por ejemplo, ¿qué pasaría si A fuese esto y B fuese esto? Ni A está contenido en B, ni B está contenido en A. Entonces A y B no son comparables. No son comparables con ese orden, el orden. Por eso a ese orden se le llama orden parcial, porque me permite comparar algunos elementos, pero no todos. En cambio, en los reales tenemos un orden total. En los racionales también tengo un orden total, ¿sí? Porque los racionales son un caso particular de puntitos de la línea esta.
O sea, siempre que yo estoy pensando en una línea, estoy pensando en un conjunto ordenado, donde los numeritos están ordenados de menor a mayor. ¿Sí? Es una línea que crece, los numeritos crecen en ese sentido. Tengo el 0, el 1 y todos los números racionales y los irracionales, y dados dos numeritos de esa línea, yo puedo decir que uno es mayor o igual que otro, o que el otro es mayor o igual que el 1. ¿Sí? Bueno, entonces, pasando, esta fue una observación previa a los axiomas de orden, que aquí vienen. Los axiomas de orden son 5 axiomas, bien naturales. No hay nada raro en todo esto, no hay nada raro. Lo que es difícil de probar es que todo esto me define un único conjunto que son los reales, pero eso no lo vamos a hacer. Primero, para todo X e Y, los puedo comparar, es decir, tengo un orden completo. Se cumple o bien X menor o igual que Y, cabe la posibilidad de que sean iguales, o bien Y menor o igual que X. ¿Sí? Se cumple, yo los puedo comparar, puedo decir cuál es mayor que el otro. Y esto se llama justamente la condición que les decía recién, tengo definido un orden total entre los números. Un orden total. Segunda propiedad, es lo que se llama transitividad, que también es bien natural. Si X es menor o igual que Y, e Y es menor o igual que Z, entonces X es menor o igual que Z. Eso todo porque están en una línea, ¿no? Si no tuvieran una línea, todas esas propiedades se van al diablo. En conjuntos parcialmente ordenados, todas esas cosas se van al diablo. Entonces, la propiedad 11 es que si X es menor o igual que Y, y para no confundir las Y's, vamos a usar el símbolo lógico para la Y. Acá podría usar el símbolo lógico para el O si quieren. Vamos a usarlo. Esperen que encuentre cómo se borra esto. El símbolo lógico del O, recuerden que es este. Es como la unión. Y la I es como la intersección, la cuña esa. Si X es menor o igual que Y, y además Y es menor o igual que Z, entonces esto me implica que X es menor o igual que Z. ¿Estamos? Si Juancito es más chico que Pedrito y Pedrito es más chico que Adolfito, entonces Juancito es más chico que Adolfito. Esa ley se llama la ley transitiva. Esto se llama transitividad. Transitividad. Insisto, esto es porque están ordenados en una línea, ¿no? Tercera propiedad. La escribo primero y después la explico. Si X es menor o igual que Y. Ninguno de estos axiomas se deduce. Justamente, la idea de los axiomas es que ninguno se deduce del otro. ¿Tá? Y que no son incompatibles. Esto ha llevado largo tiempo estudiarlo y ver que no son incompatibles, que no son incompatibles, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una I, esto es una O, esto es una O y esto es una I. ¿Sí? 10, 11, 12. No, la 10 y la 11 no son lo mismo. La 10 me dice que si yo agarro dos números los puedo comparar. La 11 me dice que si un número es menor o igual que otro y ese otro es menor o igual que un tercero, entonces el primero es menor o igual que el tercero. Eso se llama transitividad. La tercera ley me dice que si X es menor o igual que y además, el Y lógico, Y es menor o igual que X, ¿qué les parece? ¿Qué pasará? Si un numerito X es menor o igual que y además el otro numerito Y es menor o igual que X, la única posibilidad es que sean iguales. Exactamente. Esto implica que X es igual a Y. Y esta propiedad se llama antisimetría. Es una propiedad, antisimetría se le llama a las propiedades de este tipo. Si se cumple esta condición en este orden y también se cumple en este otro orden, entonces eso me implica que las dos cosas que estoy comparando son iguales. ¿Sí? ¿Puedes dar un ejemplo con números? Y lo que pasa es que, si pongo un ejemplo con números, la única forma que se cumpla 12 con números es que los números sean iguales. Por ejemplo, el 10 es menor o igual que 10, en cualquier orden que lo ponga. Necesariamente tienen que ser iguales. En conjuntos, para probar que conjuntos son iguales. Exacto, exacto. Buena, Gabriel Rode.
Muy buena observación. En conjunto se usa para ver que los conjuntos son iguales. Si un conjunto está contenido en otro o es igual, y ese otro está contenido en el primero o es igual, necesariamente los dos conjuntos son iguales. Perfecto. Esa idea. Esa es la idea. ¿Sí? El axioma número 13 es que acá sí le voy a empezar a meter, acá sí voy a empezar a relacionar el orden. Estas tres propiedades son fáciles de entender, ¿no? Una es el orden total, cualquier par de números es comparable. La otra es la transitividad y la otra es la antisimetría. Y ahora las propiedades que voy a escribir relacionan el orden con las operaciones fundamentales, con la suma y con el producto. La primera propiedad me dice que si X es menor o igual que Y, ya van viendo que no son todas cosas sueltas. Tenemos la suma, el producto, la distributiva que me relaciona la suma y el producto, tengo el orden y estas dos operaciones, estas dos axiomas que me relacionan el orden con el producto y la suma. Si X es menor o igual que Y, y si yo le sumo Z a ambos lados, entonces tengo que X más Z es menor o igual que Y más Z. Es decir, si yo tengo X menor que Y y los desplazo, o sea, le sumo Z a los dos, sigo teniendo la desigualdad en el mismo sentido. Esto no tiene nombre, no sé cómo llamarla, pero es una propiedad que relaciona el orden con el producto. La propiedad número 14 tiene que ver con el producto. Si X es mayor o igual que 0, ya veremos. Y además, Y mayor o igual que 0, esto es importante para ver la cuestión de los signos, de los reales, ¿no? Implica que el producto es positivo. X por Y es mayor o igual que 0. Estoy incluyendo el 0 como caso particular. Si X fuese 0, vamos a ver que 0 por X, 0 por Y me da 0. Por eso lo tenemos que probar como propiedad. Entonces, estas propiedades involucran el orden, pero involucran también la suma y el producto. Entonces, todo este conjunto de propiedades, de la 14 hasta de la 10 a la 14, estas propiedades involucran el orden. Son fáciles de acordarse, hasta tal punto que yo me las acuerdo. ¿Sí? Entonces tenemos, volviendo para atrás, las propiedades que involucraban la suma, que eran 4, las propiedades que involucraban el producto, que eran 4, pero que además tenían la propiedad distributiva, que era la 9, y después tenemos las que me definen el orden, las propiedades relacionadas al orden, que son estas 5. ¿Sí? Ahora hay una cuestión. Un conjunto que cumpla todas estas condiciones que acabamos de escribir se llama, las anteriores era un cuerpo, y este es un orden total, porque puedo comparar cualquier par de elementos. Entonces esto se llama un cuerpo. Estas operaciones definen un cuerpo, estos axiomas, definen lo que se llama, definen un cuerpo, es un objeto matemático, un cuerpo, así como un espacio vectorial que ya verán en álgebra 1, un cuerpo completamente ordenado. Ordenado. Bien, ¿qué era un cuerpo? Ya voy terminando, ¿no? En 10 minutos, en 5 minutos lo sumo termino. ¿Qué era un cuerpo? Un cuerpo involucraba la suma y el producto y esas propiedades que les escribí al principio. Esto, el orden completo, que yo pueda comparar cualquier par de elementos, me define un cuerpo completamente ordenado. O sea, es algo ligado a una recta, ¿sí? O sea, yo puedo comparar, tengo la suma, el producto, y además puedo comparar cualquier elemento X con cualquier elemento Y, es decir, cuál es mayor que otro con ciertas propiedades. Bueno, esperen. Todo esto lo voy a subir a Leva, a YouTube, a mi canal de YouTube. Pero hay un problema aquí. Nosotros queremos definir los números reales. Ahora la pregunta es, en un cuerpo completamente ordenado, hay más de un cuerpo completamente ordenado. Los reales son un cuerpo completamente ordenado, pero también hay otro cuerpo completamente ordenado. ¿Cuál? Los racionales también lo son, porque los racionales, si yo me concentro en los numeritos racionales, que los dibujo así, ¿sí? Los racionales
también son un cuerpo completamente ordenado, porque cumplen los axiomas de la suma y del producto, también los del orden, porque da dos racionales, yo los puedo comparar, etc. Entonces, Q y R son cuerpos, lo vamos a poner así, cuerpos completamente ordenados. Entonces, estos axiomas hasta acá, que me definen, hasta acá he definido, he considerado axiomas que me definen cuerpos completamente ordenados. Pero yo me quiero quedar solamente con los reales, no con los enteros. Entonces tengo que dar un último axioma, que es lo que se llama el axioma de completitud, que ese axioma me mete a los irracionales en juego. Lo vamos a enunciar y lo vamos a ver con cuidado en las próximas clases, porque involucra varios conceptos importantes. ¿Sí? Pero entonces el último axioma, que lo llamamos axioma 15, que lo que se llama el axioma de completitud, y es un axioma tan importante como muy importante, es medio esotérico, de hecho, cuando lo vean, pero me permiten definirlo, me permiten sacar a los racionales del cuerpo, o sea, los racionales y los reales cumplen todos los axiomas que vimos hasta recién. El axioma que voy a poner ahora me saca a los racionales, me deja solamente los reales, o sea, me deja los racionales, quiero decir, me saca los racionales como cuerpo, me deja los racionales unidos a los irracionales, o sea, me deja todos los reales. ¿Sí? Entonces, el último axioma es lo que se llama el axioma de completitud, que lo vamos a escribir primero. Lo vamos a escribir y después lo comento. El axioma de completitud me dice que para todo, ahora voy a usar un conjunto, para todo subconjunto S, contenido en R, donde S es un conjunto, tal que S es el distinto de vacío, ese distinto del conjunto de vacío, si se cumple lo siguiente, si ese conjunto S cumple lo siguiente, que todo elemento del conjunto está acotado por un casero. Este casero es lo que se llama una cota superior. Ya voy a hacer un dibujito. Cota superior. Estoy diciendo, para todo conjunto contenido en R, ese conjunto no me importa la forma que tiene, puede ser un conjunto, un intervalo, un conjunto definido por partes, etc. Lo que es importante es que ese sea distinto del vacío. Si ese, para todo elemento S minúscula, el conjunto S, puedo encontrar un numerito casero que es mayor que todos ellos, o sea, eso es lo que se llama una cota superior, porque es un numerito que está por encima de todos los elementos del conjunto S, entonces se cumple lo siguiente. Entonces, existe un numerito K en R, que es el menor de las cotas superiores. O sea, el menor de las cotas superiores es el supremo. Ya vamos a meternos con cuidado en todos estos conceptos que son fundamentales. Existe un K perteneciente a R tal que el supremo del conjunto S es justamente el numerito K. Lo que me está diciendo este axioma de completitud, esto es lo que se llama el axioma de completitud. No, el infinito y el menos infinito no son números reales. Olvídense de eso. El más infinito y el modo infinito. Sí, ya terminamos, Guillermo, ya terminamos. Axioma de completitud. ¿Sí? Voy a hacer un dibujito. Este axioma de completitud me define, es la propiedad número 15, y todas esas propiedades me definen un único conjunto, que es el conjunto de los reales que ustedes conocen. Es el único conjunto que cumple todas estas propiedades, el conjunto de los números reales puestos en que es la analogía de la recta. Es el único. ¿Sí? Único, entre comillas, porque se puede, digamos, el único salvo algunas cuestiones ahí. Pero además define conjuntos reales que ustedes saben manipular del liceo. Con todas estas propiedades salen todas las propiedades que ustedes conocen del liceo, cosas que iremos viendo en las próximas clases. Pero déjenme hacer un dibujito. ¿Qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo que si yo tengo la recta R y tengo un conjunto, por ejemplo el conjunto S, el que va de acá para atrás, todo esto. ¿No? Eso es un conjunto acotado, porque efectivamente este numerito K0 es un numerito, es una cota superior. Ya definiremos cota superior. Una cota superior es un numerito, una cota superior de un conjunto es un numerito que es mayor o igual que todos los elementos del conjunto. ¿Sí? Si existe una cota superior, todo conjunto superiormente acotado tiene un supremo que es el menor de las cotas superiores. O sea, existe un K acá que es el supremo. ¿Sí? Esto es lo que se llama el axioma de completitud, que veremos
ya con ejemplos, que los racionales, si yo trabajo solamente con los racionales, sin permitirme la existencia de los irracionales, si yo me restringo los racionales, el axioma de completitud no se cumple. O sea que el axioma de completitud se cumple y todos los otros axiomas se cumplen solamente para los reales, incluyendo racionales e irracionales. La unión de los racionales e irracionales son los reales. ¿Estamos? Esa es la idea del principio de completitud. Obviamente yo la podría haber definido al revés, con cotas inferiores y con ínfimos en lugar de supremos, pero es lo mismo. Ya lo veremos en más detalle en la próxima clase. Les dejo como ejemplo, seguramente ya lo habrán visto en el práctico, ejercicio. Esto define los números reales de manera unívoca. Ejercicio, ver que se cumplen todas las propiedades que ustedes conocen del liceo. Por ejemplo, propiedades estúpidas. Por ejemplo, probarlas. Por ejemplo, que el cero es único. Ustedes me dirán, claro que el cero es único. Esperen que prenda la luz que no veo nada. Ya vamos a hablar en la próxima clase de supremos y máximos. El máximo, si el supremo este es un elemento del conjunto S, se le llama máximo. Pero si no es un elemento del conjunto S, por ejemplo, si este fuese un intervalo abierto que termina en el 1, pero no lo incluye al 1, esto acá es un supremo. Este numerito acá sería igual a 1. Y no está en el conjunto. Por eso se le llama supremo. El supremo siempre existe, el máximo no. A veces existe y a veces no. Depende de cómo sea el conjunto. ¿Sí? Propiedades. El cero es único. ¿Qué quiere decir que el cero es único? Quiere decir que no que el cero es único. Yo sé que el cero es único. Quiere decir que es el único, no hay otro elemento neutro. En efecto, demostración. Hago esta demostración, les dejo otras demostraciones para que vean. Demostración. Supongamos que hubiera otro elemento neutro. Esta me encanta porque es la demostración más fácil del universo. Supongamos que existe otro elemento neutro que le vamos a llamar O tilde. Me encanta más esta demostración. Quiere decir que no puede haber otro elemento que tenga la propiedad del cero. No lo hay. Otro elemento real. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, hacemos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hago 0 más 0 tilde? ¿Alguien quiere hablar? Los desmuteo a todos. Los desmuteo a todos, así hablan todo lo que quieran. Porque ya la clase está finiquitada prácticamente. Esperen un cachito. Los desmuteo a todos. Quien se quiera desmutear, se desmutea. Listo. Quien se quiera desmutear, se desmutea. Quien quiera hacer comentarios. Profe, sí. A mí me queda una duda con respecto a lo de las cotas anterior. Por ejemplo, Sí. si ahí tomamos en cuenta el conjunto S, que podría ser los números naturales, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cómo es que trabaja? No está acotado superiormente, pero sí está acotado inferiormente. Claro. Pero eso ya lo vamos a ver, con cuidado. Ya lo vamos a ver con cuidado. Igual que la noción de supremo, ínfimo, son cuestiones fundamentales en la matemática, las van a ver todo el tiempo. Son cuestiones fundamentales, no son pavadas. ¿Sí? Por ejemplo, pero miren, las propiedades que yo les decía, ya terminamos. ¿Cómo se ve que cero es único? Yo voy a suponer que existe otro, 0 tilde, y voy a terminar probando que 0 tilde es igual a 0. Por ejemplo, ¿qué me da 0 más 0 tilde? Como 0 es neutro, 0 más 0 tilde me da el propio 0 tilde, porque es la definición del neutro, de que el 0 es neutro. Y como el 0 tilde es neutro, si yo le sumo 0 me da el 0, o sea que en definitiva 0 es igual a 0 tilde. Y con estos, y además salen todas las propiedades que ustedes conocen. 2, por ejemplo, x por 0 es igual a 0 por x igual a 0, etc. Todas las propiedades que ustedes conocen, se las dejo como ejercicio. Seguramente están en los prácticos, las hace Miquel además en la clase. Esto me dice además que ¿por qué hay que pedir, cuando uno trabaja con el inverso en el producto, que x sea distinto de 0? Porque si x, si el número que estamos considerando es el 0, por cualquier número que yo lo multiplique me da el 0, no hay posibilidad que me dé el 1. Entonces el 0 no tiene inverso, por eso. ¿Estamos? Alumnos, queridos alumnos, bueno, no terminé de dar todas las propiedades que quería dar,
pero Profe, digamos, antes que se vaya hay que preguntar unas cosas. ¿eh? Antes que se vaya hay que preguntar una cosa. Sí, pero pará, pero antes de esto, vean las propiedades que están, que incluso Miquel las comenta y seguramente estén en los prácticos, vean que todas las propiedades que ustedes conocen salen de ahí. Salen de ahí. Por ejemplo, si x por y es igual a 0, entonces x igual a 0, o y es igual a 0, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes conocen, aprendan a manipularlo, salen de ahí. Bueno, ¿qué me querías preguntar? ¿Si quién es? Adiós, bueno, sí, Ignacio. vamos. Ignacio, sí, pregunta nomás. No, Dedicamos esta parte a las preguntas. La clase ya no voy a dar más. no es de la clase, es que me diga qué va a pasar con eso de los prácticos y cuándo va a haber una clase práctica o si hay una fecha, porque en otras materias pasó que no había y pusieron una fecha y está, y ahora empezamos. Pues yo Perdón, los martes no puedo venir. Perdón, ¿vos me escribiste un mail o no? Me parece. No. No, yo no le escribí un mail. Hubo alguien que me mandó un mail que tenía problemas con los prácticos. ¿Las clases de prácticos se están dando, no? ¿O no? Sí, las clases de prácticos se están dando, sí. Se están dando. Pero se dan un horario temprano, digo, yo trabajo todo el día y llego hasta ahora. Entiendo. ¿Sabes? Sí. Hay gente que tiene problema con el horario temprano y hay gente que tiene, hay gente que tiene problemas con los horarios de tarde, que no hay tampoco. ¿Saben por qué no hay? Porque no nos han asignado suficientes docentes. Pero ya voy a hablar con Juliana para que nos manden más docentes para dar clases de mañana y de noche. ¿Sí? Profe, ¿puede subir y mostrar el axioma 15, por favor? Sí, Mientras. No. Mientras. Disculpe la molestia. No, por favor. Por favor. Y el número de neutro y la multiplicación. Y lo que te decía, ¿cómo? Repetime el nombre, por favor. Ignacio. Lo que te decía, vamos a tratar de arreglar eso. Si no lo podemos arreglar pronto, fíjate que la mayoría de las clases quedan grabadas. Por ejemplo, hay un Alejandro, uno de los ayudantes, creo que las cuelga en YouTube o las cuelga en EVA. ¿Sí? Fíjate ahí. Bueno, lo ideal sería que vos que vos participaras de las clases, obviamente. Pero mientras no se arregle eso, anda viendo. Yo voy a anotar esto, clases de la ¿Y cómo es, profe? Fabricio, creo que Fabricio, ¿no? Uno. Sí, Fabricio Guido. Ese. Ese las graba y las sube. Sí, hay varios. Alejandro también. Alejandro también. La pregunta de él es válida, porque digo, no es lo mismo ver una clase grabada que ver una clase donde uno puede interactuar en vivo. No, claro. Sí, claro. Pero hasta que no podamos arreglar ese problema, que es una cuestión pura y exclusivamente de que no tenemos suficientes docentes de práctica más, para arreglar ese problema, no guíense por las clases grabadas. Bueno, sí, sigan haciendo preguntas. Me quedo un ratito más respondiendo preguntas si hace falta. Nos vemos, profe. Pase bien. Nos vemos, bueno, pasen bien. Ya les avisaré si hay charlas con profesores invitados. ¿Cómo se no le tengan miedo al curso, pero acostúmbrense a escribir. Esto que yo hago acá, por ejemplo, que hice acá, ahí, esto que parece una cosa bizarra, acostúmbrense a escribirla con cuidado. No confundan los símbolos, no confundan el pertenecer con el contenido, el para todo, entiendan lo que significa, el vacío, el distinto, todas esas cosas, porque les va a ser útil en toda su carrera académica. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos ir cortando acá. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, ¿alguien más? Sí. En el axioma 10, Augusto. En el axioma 10, para que lo busque. ¿No sería y mayor o igual que x? No. Estoy diciendo que si se cumple la desigualdad en este orden, si x es menor o igual que y además y es menor o igual que x, o sea, estoy invirtiendo el papel de y con x, ¿no? Si se cumplen las dos cosas, si esto es menor o igual que esto, y a su vez esto es menor o igual que esto, entonces necesariamente tienen que ser iguales. ¿Se entiende? Sí. No hay ningún error. O sea, no, pensé que habías querido expresar otra cosa, por eso. No. O sea, lo que yo entiendo, quizás lo que vos me preguntaste es que x menor o igual que y es lo mismo que decir x mayor o igual que y. Eso está bien. Pero si lo puedo formular así también. Si x es mayor o igual que y es mayor o igual que x, entonces x e y son iguales. Es completamente equivalente. ¿Está? Bueno, gente. Bien, gracias. Sí, alguien más está preguntando. Hola, ¿se escucha? Iba a decir, sí se escucha. Dale, pregunta. Hay dos. Iba a decir una Augusto, cosa. Luis Juan y Augusto. Sí.
¿Quién habla? No, Jonathan. No, Jonathan. que el de que le dijiste recién al compañero, en realidad Sí. viene a ser el 12. Ese es el de orden total, el 10. Es decir, El si 10 es el orden X total, pero no me preguntó el 10 él. sí, él te preguntó el 10, pero lo que le contestaste creo que fue el del 12. X es igual a Y. Tenés razón, qué idiota, sí, perdón. Sí, Porque vos- arriba le idiota pusiste yo, una digo, O. ¿no? Sí, Se perdón, cumple gracias por que aclararme. Sí, si tengo que, X menor sí, igual. sí. Ahí va. Perdóname, me expliqué mal. El axioma 10 quiere decir que dados dos números puedo decir si uno es mayor o igual que otro. Esencialmente eso. Y el axioma 12 me dice que si X es menor que Y además Y es menor que X, me confundí el O con el Y. Miren, eso por no estar acostumbrado a los Pero, los profe, símbolos entonces, lógicos. Este me dice que si X es menor que Y, además Y es menor que X, entonces son iguales. Perdón, me equivoqué yo, sí es cierto. Es decir, perdón, les pido disculpas. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, yo tengo una duda. ¿Se me escucha? Sí, se escucha bien. Cuando usted definió las operaciones binarias, suma y multiplicación, dijo que Sí, eran dos funciones y definió los conjuntos, el dominio y las propiedades, pero no sí. qué son esas operaciones, ¿no? Es decir, No, qué es no, no, sumar no. y qué es multiplicar. No. ¿Y eso viene después Son o un cómo conjunto de es? operaciones que cumplen la serie de axiomas que escribí recién. Ah, ok, Así. pero vos no definís nunca qué, digamos, No. Yo las defino a través de los axiomas. ok. O sea, la suma es una función que me agarra dos numeritos y me da un tercero. Y el Ujú. producto lo mismo. Y estos axiomas que escribí aquí son los que me definen las propiedades de la suma, los que me definen en definitiva la suma, que queda definida a través de sus propiedades. Claro, ahí ¿Está va, ok. bien? Axioma 14. Ya está. Axioma 14. Sí. Ese es un axioma 14 que me dice que si X es mayor que 0, Y es mayor que 0, entonces el producto es mayor que 0. Ese es importante para, sí, para establecer un orden en el producto cuando uno tiene positivo por negativo, negativo por positivo, etcétera. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Micaela, estás grabando, veo, ¿o no? ¿Estás levantando la mano? Sí, dale. Sí, las voy a descargar. Las voy a descargar. Tenés razón. Pero si yo la descargara en lugar de la tablet de la MacBook, ¿qué verían ustedes? Me verían a mí en grande y a los. Entonces la bajo de la MacBook. Listo. La bajo de ahí y lo subo de ahí. Dale, de nada. Por Gracias eso, por avisarme. Sí, hasta luego. guardar el archivo de Igualmente. texto Chao. y miro por Sí, ahí. Nos vemos, profe. nos vemos. Alguien está preguntando algo. Nos vemos. ¿Alguien me está preguntando algo? No. Entonces, bueno, terminamos la clase. Yo nomás decía, digo, Sí. guardás el archivo de texto y lo subís a algún lado. Sí, pero yo me Bueno, gusta en realidad es un grabarlo. dibujo, pero está. Sí, por supuesto. No, a mí me gustaría que saliera, porque yo muchas explicaciones las hice con la mano. Me gustaría que quedara grabada. En la pantalla de ustedes no se vio lo que yo escribía y mi cara al costado. No. No, solo se ve la planilla. Lo vemos, pero por una cámara. Entonces te pido por favor que grabe, que sales todo eso, Micaela, por las dudas que a mí me salga mal. ¿Saben por qué les digo? Porque la idea es poner bien, gracias, Franco. La idea es que varias explicaciones yo las hago con las manos. Entonces, si no las puedo poner el papel en blanco y las explicaciones no tienen significado alguno. Bueno, vamos. ¿Estamos? Bueno, gracias a todos. Nos vemos el viernes. Una pregunta. Dale, hasta luego. Una pregunta, profe. Sí. ¿Vos usás Adelante. un lápiz táctil o algo así? Sí, uso este lápiz. Porque está muy prolijo eso escrito para hacer a mano. La verdad. Sí, gracias. Este es un lápiz A dedo táctil. no creo. No, yo no soy muy prolijo, pero este lápiz táctil está buenísimo porque además permite hacer dibujitos. Yo ayer me puse a hacer dibujitos porque no me salía la conexión. Y está buenísimo.
La verdad que está bueno. Hay que acostumbrarse a escribir. A mí lo que me molesta es el tamaño de la tablet. Yo necesitaría una tablet de este tamaño, porque me falta Más chico, más espacio. grande. Me falta espacio. Pero bueno, algo es algo. Gente, bueno, terminamos entonces. Un saludo a todos y nos vemos pronto. Vamos a hacer una última cosa. View option, ¿qué estoy haciendo? Vamos a poner esto. Ahí está. Ay, me quiero ver solo yo y no me veo. Pin, acá está. Bueno, les mando saludos. Perfecto. Gracias por grabar. Nos vemos. Sí, dale, chao, Micaela. Chao, gracias.